Iniciamos Buena Salud gracias a quienes están conectados a la señal de Saracay Televisión y también a quienes lo hacen mediante las plataformas digitales @Buena Salud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Pueden escribir al número de teléfono al 09 88 300 121. Camisería Inglesa está como punto y distribuidor autorizado en Santo Domingo. Ellos están ubicados en Avenida Río Lelia, diagonal Hospital del IES. Están como en redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Pueden escribirlo al número de WhatsApp de ellos al 099-083-6326 y sobre todo Camisería Inglesa está de aniversario y tiene grandes descuentos por este Black Friday, así que usted vaya y visite Camisería Inglesa, que va a usted a vestir con moda y estilo gracias a ellos, y obviamente vestimos nosotros también gracias a Camisería Inglesa, que están en Santo Domingo. En Buena Salud nos visita hoy nuestra querida doctora Catalina Sandoval. Ella viene de Conmedic, es médico internista, y el tema que vamos a tratar en esta mañana es factores de riesgos de la diabetes, complicaciones y sus cuidados. Gracias por estar con nosotros, doctora, bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme. Doctora, el tema de la diabetes es un tema que no es tabú, es un tema muy amplio, que siempre tenemos cómo hablar, cómo platicar de todos estos temas. Realmente que nos, de alguna u otra manera, siempre nos involucra, porque siempre vamos a tener un familiar que esté relacionado tal vez a esto y que nosotros debamos tomar en cuenta y considerarlo. ¿Qué es esta diabetes, doctora? La diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad en la que se altera el metabolismo, la energía que nosotros producimos es en general el metabolismo. Nosotros necesitamos alimentación y para poder hacer todas nuestras actividades se va quemando el combustible. Cuando se empieza a alterar este equilibrio en el cuerpo, se produce la diabetes. Cuando no hay una buena función entre el azúcar, que es lo que nosotros comemos, todos los alimentos se transforman en azúcar, y el páncreas, que produce insulina, empieza a ser deficiente. Ahí es cuando empieza a producirse la enfermedad. Aumenta el azúcar en la sangre, pero por daño del páncreas, por falta de insulina. Y lastimosamente es una enfermedad crónica, es una enfermedad para el resto de la vida. Usted acaba de comentar algo muy importante, que es una enfermedad crónica, que la debemos llevar de por vida. Y a veces tal vez esto es lo que hacemos o no hacemos conciencia siempre que hablamos de diabetes o siempre que existe publicidad de diabetes. No se toma muy en cuenta. ¿Cuál cree que sería el factor importante, el por qué tal vez la ciudadanía, el mundo entero no considera que esta sea una enfermedad que realmente nos puede afectar la salud y que tal vez, como usted acaba de decirlo, vamos a vivir de por vida al momento que esta enfermedad se la detecte? Sí, es sorprendente, pero en realidad a nivel mundial todos sabemos, sabemos la gravedad de la diabetes, pero cuando las personas la padecen, sienten que no pasa nada, porque la diabetes no duele, la diabetes no molesta, los familiares le ven haciendo sus actividades diarias, el paciente no siente ninguna clase de molestia, náusea, vómito, dolor de cabeza, absolutamente nada, y es como por ese motivo, por ser silenciosa, es una enfermedad traicionera, es una enfermedad que como la gente se confía y dicen, sí, tengo diabetes, pero no le dan la importancia, comienzan a ver todas las complicaciones crónicas y sobre todo la incapacidad que causa la diabetes, porque yo creo que lo más importante es tener conciencia de que la diabetes causa incapacidad. No es que todas las personas que tienen diabetes van a morir rápidamente. La mayoría de las personas quedan incapacitadas y eso es lo más grave para el paciente y para la familia y para la sociedad en general. ¿Cuáles serían los factores de riesgo de esta diabetes? Primero tenemos que tener claro que hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la diabetes de los niños, desde recién nacidos hasta los 30 años de edad. Pueden darse por factores genéticos muy importantes y es la diabetes tipo 1. Son las personas que necesitan insulina para la vida, que si no se les pone un día la insulina, esos pacientes se mueren. Y la diabetes tipo 2 es la más frecuente, es la diabetes de las personas de 40 años para arriba, que se produce con mayor frecuencia, primero hay factores, ¿no? Factores modificables y factores no modificables. Entre los factores no modificables tenemos, por ejemplo, para nosotros la raza.
Todos los latinos tenemos muy alta prevalencia de diabetes, tenemos muy alto riesgo de tener diabetes solo por nuestra raza. Segundo, la edad, el envejecimiento. Pasados los 40 años, todos, a pesar de no tener ningún familiar con diabetes, podemos empezar a tener problemas de diabetes. El sedentarismo, el no hacer ejercicio, el comer mucha comida con carbohidratos. Nosotros lastimosamente en el Ecuador comemos rico, pero comemos con demasiado carbohidrato. En el mismo plato podemos encontrar arroz, menestra, un verde o un madurito, y eso es demasiado carbohidrato. Demasiado. Aparte de eso comemos una sopa que tiene bastante papita y tiene muchas legumbres, pero o sea, tiene mucho carbohidrato, y tomamos un jugo que es mucho carbohidrato. Entonces, al comer así todos los días empezamos a alterar también nuestro páncreas. Solo la dieta ya es un factor de riesgo muy importante. La comida ecuatoriana es muy buena, pero es uno de los factores de riesgo más importantes para tener diabetes. Así es, doctora. Sin embargo, a veces nosotros hasta nos molestamos si es que nos quitan la comida, que siempre, cuando también han venido aquí los nutricionistas que siempre están dándole mucho énfasis, realmente comer saludable no implica el que tal vez no esté al alcance de nuestros bolsillos, porque como siempre se dice, existen frutas de temporada, verduras de temporada, que es lo que se puede comer, ¿no? Que se puede comer en ese momento. Pero sin embargo, como usted acaba de comentar, como buenos ecuatorianos que somos, estamos acostumbrados a ver un plato lleno de carbohidratos, que por tal vez en algunas ocasiones desconocimiento, que saber que un verde asado, un arroz, una menestra y y de pronto un madurito, como usted acaba de comentarlo, eso hace que sea demasiado carbohidrato, sí, y que a la larga, si estamos acostumbrados a alimentarnos de esa manera, vamos a tener este problema. Sí. Usted como médico internista que se encuentra con estos cuadros a diario, me imagino yo, sí, a diario, ¿cómo usted puede direccionar a las personas a que puedan de pronto tener una dieta saludable? Y tal vez que cuando ya se les esté detectando esta enfermedad, porque también puede existir una prediabetes, que de pronto sí, hay chance o tiempo para que nosotros podamos decir, puedo controlarlo a su momento y que esto no se pueda hacer crónico. Sí, es muy importante que las personas pasadas los 40 años comiencen a hacerse un examen de glucosa en ayunas por lo menos una vez al año, para ver que no haya ningún problema de alteración del azúcar. Si empieza a subir un poco el azúcar, tenemos que empezar a vernos y a ver cómo está nuestro peso. Si es que empezamos a ver que nuestro peso empieza a subir, la cintura, sobre todo la relación de la cintura en los hombres, a nivel mundial los estudios nos dicen que tienen que mantener en una cintura de 90 y las mujeres en una cintura de 80. Si empezamos a pasar más de esos centímetros, vamos a tener más riesgo de tener diabetes. Si ha habido una mujer que ha tenido un embarazo con diabetes, una diabetes gestacional, a pesar de que después del embarazo se recuperó, con el tiempo puede tener diabetes. O mujeres que tienen ovario poliquístico también pueden tener, un 40% de esas mujeres pueden tener diabetes. Entonces son pequeñas cosas que tenemos que empezar a reflexionar, y solamente el hecho del peso es uno de los factores más altos para poder tener diabetes. Por eso es importante que, primero nos hagamos un examen cada uno en su casa y veamos cómo estamos con el peso. Una fórmula rápida es, por ejemplo, la talla. Si yo mido, por ejemplo, 1,60 menos 100 serían 60, ese sería mi peso ideal, 60 kilos. Entonces todos en la casa tranquilamente lo pueden hacer, cuánto miden, y eso réstele en 100, y ese es el peso en kilos que tienen que tener para tener una vida saludable. Si estamos fuera de eso y entramos en sobrepeso, en obesidad, ya es un factor de riesgo muy alto para la población. Entonces, antes que incluso visitar al médico, primero reflexionemos y veamos cómo estamos, y de acuerdo a eso ya podemos empezar a hacer todos lo que necesitemos para poder mejorar. Muy bien. Al regresar del corte, doctora, hablaremos un poco también de las complicaciones y los cuidados cuando ya las personas, primero cuando ya están detectadas, cómo es su tratamiento y obviamente qué deben hacer para prevenirlo también, medidas de prevención que debemos hacer. Ya hemos hablado un poquito sobre la alimentación, que es importante, pero hay otras cosas que también nos va a recomendar nuestra querida doctora. Al regresar a esta pequeña pausa, no se desconecten las señales a la calle. Y seguimos en Buena Salud con la doctora Catalina Sandoval, hablando de diabetes. Ahora vamos a platicar un poco sobre las complicaciones. Doctora, ya usted que tiene pacientes en su consulta, ¿cómo
llegan estos pacientes? ¿Qué es lo que comúnmente se puede ver o cuál es el cuadro que podemos presenciar si nosotros descuidamos esta enfermedad? La diabetes es una de las enfermedades, como les decía, más traicionera, porque es silenciosa, porque no causa dolor, no causa molestias. Por eso las personas como dicen, me comí un poquito más de arroz, me comí chocolate y no pasó nada, porque piensan que van a tener un poco de diarrea o yo no sé qué es lo que ellos tienen en el contexto de que van a complicarse. Pero eso no, las complicaciones de la diabetes se ven con el tiempo. El exceso de azúcar en la sangre, más de 100 en ayunas o más de 140 a 2 horas después de haber comido, es como un veneno en la sangre que poco a poco le va lastimando. El exceso de azúcar va introduciéndose en los ojos, en el corazón, en los riñones, en las piernas, en el cerebro, y a la larga puede terminar con ceguera, con problemas graves del corazón, enfermedades cardiovasculares muy severas que tiene que necesitar cirugías o stent cardíacos para poder seguir viviendo, problemas en los riñones que necesitan diálisis, estar en una máquina pasando un día con un procedimiento para limpiar la sangre de 4 horas para el resto de la vida, o va lastimándose las piernas poco a poco y empieza a perder la sensibilidad. Pueden dejar de caminar porque sienten ya mucha molestia para caminar, o pueden taparse las arterias, pueden favorecerse una gangrena y haya la necesidad de cortar una pierna, amputar una pierna o amputar las 2 piernas para que puedan seguir viviendo, o se predisponen para que le dé un derrame cerebral y terminan con la mitad del cuerpo paralizado, sin poder hablar, sin poder moverse, sin poder valerse por ellos mismos, necesitando que un familiar siempre esté pendiente, le dé de comer en la boca, le limpie, le asee, le cambie de pañal en la cama, etcétera, etcétera, todo lo que puede pasar. O el mismo paciente puede tenerlo todo. La verdad, es muy triste, es lamentable como médico uno no poder ayudarles, porque ya hay pacientes que tienen todo este conjunto y cambia totalmente la dinámica de la casa porque necesitan 2 personas para movilizarles. Piensen ustedes en una persona que está con las 2 piernas amputadas, que necesita ir a diálisis, que está ciego, que necesita tomar las pastillas para el corazón, para los riñones, y que le dé un derrame cerebral. O sea, es una calamidad. Y por eso la única forma de prevenir es tratar de aprender de diabetes y empezar a cuidarse con las pastillas, con las recomendaciones que todos los profesionales de salud les damos. Y de verdad que estas complicaciones que pueden suscitarse hacia una persona, como usted acaba de comentarlo, no solamente puede ser una sola enfermedad, de pronto me hago hipertenso, tengo diabetes y soy hipertenso, sino que todo se puede sumar, sí. y realmente se complica, y que nosotros no tengamos quien nos vea o cómo valernos por uno mismo, porque eso es lo más importante siempre, que uno puede estar enfermo pero uno puede todavía valerse. Claro. Que siempre uno dice, bueno, yo sigo mi cuidado, sigo mi tratamiento, etcétera, etcétera, pero sin embargo cuando ya existen todas estas cosas que realmente preocupan, porque a veces llegamos a esto por la inconsciencia de cómo yo me traté antes. Sí. Lo que te quería preguntarle, doctora, usted habló de 2 tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. ¿Estas complicaciones se van para los 2 grupos o un grupo especial? Para los 2 grupos de diabetes, sí. Tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, si no están bien controladas, terminan en las mismas complicaciones crónicas que les acabo de mencionar. La diferencia es, como les decía, en la diabetes tipo 1 es la edad. Son desde recién nacidos hasta los 30 años de edad, es el diagnóstico de diabetes tipo 1, que tiene más un componente genético, es menos frecuente y necesitamos para esa clase de pacientes insulina todo el tiempo, porque si no se le pone insulina a esa clase de pacientes, los pacientes pueden tener complicaciones graves e incluso fallecer. Esa es como la diabetes juvenil que le llaman. Es la diabetes juvenil, okay. ¿sí? Y la diabetes tipo 2 es la más frecuente en la población, es la más frecuente porque está asociada al envejecimiento. Entonces, la mayoría, la gran cantidad de población es diabetes tipo 2, sí. Y si la diabetes tipo 2 se puede controlar básicamente con la comida. Solo la dieta puede ser el tratamiento, sin necesidad de tomar pastillas ni de ponerse insulina. Si es necesario, se le puede aumentar las pastillas, o si es necesario, incluso la insulina, y la insulina por temporadas incluso. Si es que está muy complicado, se le puede poner la insulina, se comienza con insulina y ya va mejorando. Si no tiene ningún otro daño grave, podemos suspender la insulina y mantenernos solo con la dieta y con las pastillas.
hemorroides. Es diferente que en la diabetes tipo 1, que en la diabetes tipo 2, si se le suspende la insulina, no es que se va a morir, pero en la diabetes tipo 1, sí. Son dos diferencias muy importantes. Son dos cuadros completamente diferentes y que realmente hay que considerarlo, porque imagínense una persona menor a 30 años que aparentemente no puede padecer o complicarse. Sí se va a complicar porque realmente ellos van a depender mucho de la insulina. Sí. Entonces, a diferencia de las otras personas adultas que tal vez con una dieta, como usted lo acaba de comentar, pueden ellos llevar un estilo de vida no moderado, pero realmente sin que se estén complicando tanto. Cuando hay personas con diabetes que ya está crónica, una diabetes, digamos, doctora, usted habló mucho sobre la amputación de piernas, de extremidades, que es donde viene. ¿Por qué se puede dar estos casos en personas con diabetes, que se puede amputar un miembro, realmente de pronto hasta se cuiden, ¿no? Pero ¿qué pasa con el cuerpo de uno cuando de pronto llegan a esta situación? El exceso de azúcar en la sangre va lastimando las arterias, las arterias en general, que son las que llevan la sangre a todo el cuerpo. Hay arterias muy finitas que van hasta la punta de los dedos. Entonces, esas arterias con el exceso de azúcar van poco a poco haciendo un taponamiento. Por placas de ateroma se empiezan a aumentar, o sea, va poco a poco taponándose. Esto que les estoy contando no va a pasar en un día ni en dos, esto es poco a poco, va a ser 1 año, 2 años, 3 años, y ahí pasados los 5 años ya podemos tener complicaciones, siempre y cuando el paciente no se haya cuidado. Si el paciente está cuidado y está con glucosas normales en ayunas en menos de 100 y después de 2 horas de haber comido menos de 140, entonces vamos a encontrar que estas complicaciones pueden no aparecer, pero la mayoría de las veces los pacientes no se controlan adecuadamente y este taponamiento es progresivo y poco a poco es paulatino. Con el tiempo, cuando ya empiezan a sentir que no pueden caminar, que caminan un poquito una cuesta y ya se empiezan a sentir que les arden las piernas, que no pueden seguir, tienen que parar para poder seguir caminando unos pasos, ya son signos de alarma de que ya empieza a haber una aterosclerosis de las arterias y que posiblemente ya tenemos un problema grave, que tenemos que solucionarlo a tiempo, porque hay cirugías que se las puede hacer como para mejorar la circulación de las piernas, pero cuando ya nos damos cuenta a veces es tan grave que ya la única solución es la amputación. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted como médico internista dé al televidente que ve el programa, que si de pronto se identifica o tenga un familiar al lado y diga, bueno, yo necesito tomar conciencia, no sé, esas recomendaciones que usted da, tal vez que lo podemos hacer desde casa para evitar el complicarnos si es que tenemos la diabetes, y si no la tenemos, ¿qué hacer? Ya. A ver, para los pacientes que tengan un familiar con diabetes, tenemos que recordarles que solamente por el hecho de tener un padre, madre, hermano, un abuelo, un tío con diabetes en la familia, sea de padre o sea de parte de madre o de parte de padre, nosotros ya tenemos el riesgo de tener diabetes. Entonces, las personas que me estén escuchando, si alguno de ustedes tiene un familiar, y a ustedes también pueden tener diabetes, sobre todo pasados los 40 años de edad. Por eso es importante controlar el peso, controlar la comida y hacer ejercicio todos los días, por lo menos unos 30 minutos todos los días. Caminar, no es necesario hacer acrobacias, pero sí es importante por lo menos caminar, pero fuera de toda nuestra rutina del día, porque muchas veces me dicen, no, pero si yo camino, yo subo, bajo las gradas, hago todas las cosas en la casa. No. Lo importante es hacer, aparte de todo lo que usted haga durante su jornada diaria, dedicarse 30 minutos para usted y para su salud, hacer un poco de ejercicio en el que pueda sudar un poco. Eso para las personas que no tengan diabetes y que tengan un familiar con diabetes o que hayan pasado los 40 años de edad o que estén excedidos de peso, podríamos comenzar con esas precauciones ante estos factores de riesgo. Ahora, las personas que ya tienen diabetes, que ya tienen un diagnóstico de diabetes, lo primero es aceptar el diagnóstico. Es importante que la persona acepte que está enferma, porque muchas veces los pacientes no aceptan su enfermedad, se olvidan que están enfermos y eso no se puede, porque ellos niegan la enfermedad y por eso no se puede actuar. Los familiares mismos no pueden actuar. Lo primero es aceptar la enfermedad.
Segundo, conocer la enfermedad, educarse en diabetes. Muchas personas piensan que la diabetes es un cáncer. La diabetes no es un cáncer. Muchas pacientes que tienen oncológicas, que tienen cáncer, ellos se dedican, hacen su dieta, se cuidan. Y por más que a veces les demos quimioterapia y les demos todo el tratamiento y ellos hagan pongan lo mejor de ellos para mejorar con la dieta, muchas veces les gana el cáncer y no pueden hacer nada. Pero en la diabetes, si una persona se educa en diabetes y empieza a trabajar y a cuidarse en la comida, cambia las formas de comer y hacer ejercicio, ese paciente puede nunca en la vida tener ninguna complicación con diabetes. Es muy diferente que el cáncer. Entonces, la diabetes es una enfermedad que se puede cuidar, se puede controlar, pero depende de la voluntad del paciente. Es importante que vayan a los controles médicos mínimo una vez al año. Lo importante sería por lo menos entre 4 a 4 veces al año mínimo. Cuando están muy descompensados, sí se necesita a veces cada mes, pero cuando ya no están tan descompensados, sí se necesita mínimo unos 4 controles anuales o 2 controles anuales, dependiendo de alguna complicación que tenga. De verdad que buenas recomendaciones y pudiéramos extendernos hablando porque es bastante extenso ese tema, pero yo sé que los televidentes tienen muchas preguntas y segurísimo van a querer acudir a una consulta con usted, doctora. Quiero preguntarle dónde está Conmedic, en qué sector están ubicados y números de contacto o las citas. Ya, nosotros estamos ubicados en la avenida Luis Alberto Valencia y Río Toachi. Esto es en el sector de la Pío 12, bajando por la avenida Río Toachi del Hotel Santo Domingo, en la Luis Alberto Valencia, la tercera casa. Es detrás de Ferry López, más o menos. ¿Sí? ¿Horarios de atención? De 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. ¿Previo agendamiento pueden acercarse? Previa agenda. Previa agenda. Entonces el número de contacto está allí en pantalla para las personas que desean ir a Conmedic. Pueden ustedes tienen una alternativa y pueden saber más de estos temas de diabetes. De verdad, doctora, gracias por estar con nosotros en Buena Salud. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gusto. Un gusto. Y a los televidentes que siguen las cuentas y redes sociales del canal, sigan @buenasalud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. También nos pueden encontrar en YouTube para que ustedes puedan degustar de este programa, que también lo pueden ver en esta plataforma. También pueden escribirnos al número de contacto al 0988-300-121. Antes de despedirnos, Camisería Inglesa nos viste hoy. Ellos están como punto y distribuidor autorizados en Santo Domingo. Están ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal Hospital del IES. El número de contacto es el 099-083-6326. En redes sociales lo encuentran como Camisería Inglesa SD, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Y sobre todo en este Black Friday, grandes descuentos y por aniversarios también. Así que vayan a Camisería Inglesa. Nos despedimos, sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión.